O pasas tu apartamento a mi nombre hoy mismo, o te largas de aquí para siempre. Elige, mamá. Alicia pronunció esas palabras mientras se arreglaba las uñas en mi sofá de la sala, usando el cortaúñas que yo había comprado la semana anterior. Ni siquiera me miró cuando habló. Como si fuera completamente normal exigirle a tu madre, de 69 años, que te entregara su hogar un martes cualquiera por la tarde. Me quedé paralizada junto a la ventana, con el paño de limpiar cristales todavía en la mano. Las palabras flotaron en el aire como veneno invisible. Mi propia hija, la que había nacido de mis entrañas, la que había criado sola después de enviudar, me estaba amenazando en la casa que yo misma había pagado con el sudor de mi frente. ¿Cómo me hablaste?, susurré, sintiendo que las piernas me temblaban. Ya me escuchaste perfectamente, mamá. No te hagas la que no entiende. Estoy cansada de esta situación. Necesito que pongas el departamento a mi nombre hoy mismo. Las palabras salían de su boca con una frialdad que me cortaba la respiración. Esta era la niña que había cargado en brazos durante noches enteras cuando tenía fiebre. La que había llevado de la mano a su primer día de escuela. La que lloraba cuando tenía pesadillas y venía corriendo a refugiarse en mi cama. Pero Alicia, este es mi hogar. Aquí he vivido 32 años. 32 años que ya se acabaron. Me interrumpió, limándose una uña con movimientos. Ay, precisos. Tú ya estás vieja, mamá. ¿Para qué quieres un lugar tan grande si ya no haces nada productivo? Vieja. La palabra me golpeó como una bofetada, como si mis años fueran una vergüenza, como si haber llegado hasta aquí no fuera un logro, sino una molestia que había que resolver. Solté el paño y me aferré al respaldo de una silla. El departamento de repente se sintió extraño, como si ya no me perteneciera, como si fuera una intrusa en mi propio hogar. Yo pago mi parte de los gastos, Alicia. Mi pensión. Tu pensión de 600 pesos no alcanza ni para la luz, me cortó con desprecio. Yo soy la que mantiene esta casa. Yo soy la que paga la comida, el gas, todo. Tú solo estorbas. Estorbo. Mi propia hija me había llamado estorbo, después de haberlo sacrificado todo por ella. Después de haber trabajado doble turno en la fábrica para que nunca le faltara nada. Después de haberme quedado sin ahorros para pagarle la universidad, me dirigí hacia mi recámara arrastrando los pies. Cada paso se sentía como caminar sobre vidrios rotos. Mi mente voló hacia el pasado, buscando desesperadamente entender cuándo había empezado esta pesadilla. Recordé cuando Alicia tenía 8 años y se cayó de la bicicleta. Llegó llorando con las rodillas raspadas y yo la cargué hasta el baño para curarla. Mami, me duele mucho, sollozaba mientras yo le ponía mercurocromo en las heridas. No llores, mi amor, le decía, besando su frente. Mami siempre va a cuidarte, siempre vamos a estar juntas. Mentira. Todo había sido mentira. Me senté en la orilla de mi cama y miré alrededor. Las cortinas que había cosido a mano. El tocador donde mi madre solía peinarme cuando era niña. La fotografía de mi boda sobre la cómoda. Todo iba a desaparecer. Todo lo que había construido con tanto esfuerzo se iba a esfumar como humo. Saqué mi celular y vi 3 mensajes en WhatsApp. Marta, mi vecina de abajo, preguntaba si iba a acompañarla a hacer las compras. El grupo de 1500, la parroquia compartía fotos de la misa dominical. Gloria había enviado una receta de flan, conversaciones normales, gente que me trataba con respeto, que valoraba mi compañía, que no me veía como un mueble viejo que había que tirar a la basura. Pero ¿cómo iba a contarles esto? ¿Cómo iba a explicarles que mi propia hija me estaba echando de mi casa como si fuera una inquilina morosa? Escuché los pasos de Alicia en el pasillo, sus tacones repiqueteando sobre las baldosas que yo había elegido y pagado hacía 15 años. Probablemente ya estaba planeando cómo distribuir mis muebles, cuáles iba a vender
¿Y cuáles iba a regalar? «Tienes hasta las 5 para decidir», gritó desde la sala. «A las 5:30 viene el notario. Si no firmas, mañana mismo te saco tus trapos a la calle». El reloj de la mesita marcaba las 2:30. 2 horas y media para decidir entre entregarle mi vida entera o quedarme sin nada en la calle. Me levanté y caminé hacia el espejo del tocador. Una mujer de 69 años me devolvió la mirada. Cabello canoso pero bien arreglado, piel arrugada pero limpia, ojos tristes pero todavía vivos. Esta mujer había trabajado 45 años. Había criado sola a una hija. Había pagado una hipoteca completa. Había sobrevivido a la muerte de su esposo y a 1000 dificultades más. Esta mujer no merecía morir en la calle como un perro abandonado. Pero tampoco sabía cómo defenderse de la única persona que quedaba de su familia, de la hija que se había convertido en su peor enemigo. Afuera, Alicia hablaba por teléfono con alguien. Probablemente con el notario, confirmando la cita para firmar mi sentencia de muerte. O tal vez con alguna amiga, contándole cómo iba a deshacerse por fin del estorbo de su madre. El departamento se llenó de un silencio pesado. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj y el murmullo distante del tráfico en la calle. Sonidos de vida normal, de gente que seguía su rutina sin saber que en el tercer piso, una mujer estaba perdiendo todo lo que había construido en la vida. Volví a sentarme en la cama y cerré los ojos. Tal vez, si me quedaba muy quieta, muy callada, todo esto resultaría ser una pesadilla terrible de la que despertaría pronto. Pero cuando los abrí, seguía ahí, en mi recámara, esperando a que llegara el notario para firmar mi deportación de la vida. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos me envolvieran como una manta tibia. Necesitaba volver al tiempo cuando Alicia me amaba, cuando yo era su héroe y no su enemigo. Tenía 3 años la primera vez que me dijo: «Te amo, mami». Estábamos en Minoción, este mismo departamento, pero todo se veía diferente entonces. Las paredes recién pintadas de amarillo claro, los muebles nuevos que había comprado en abonos, el olor a casa limpia y esperanza. Mi esposo Roberto acababa de llegar del trabajo y Alicia corrió hacia él gritando: «¡Papi! ¡Papi!», mientras yo terminaba de preparar la cena. Éramos una familia completa, una familia feliz. Recordé las tardes cuando Alicia llegaba de la escuela y se sentaba en esta misma cama a contarme todo lo que había aprendido. «Mami, hoy la maestra nos enseñó que las mariposas nacen de los gusanos. ¿Es verdad eso?». Yo le explicaba la metamorfosis mientras ella me abrazaba, oliendo a gises y a infancia. Sus manitas pequeñas jugaban con mi cabello mientras yo le leía cuentos de princesas que siempre tenían final feliz. ¡Qué mentira tan cruel! Los finales felices solo existían en los libros. Cuando Roberto murió, Alicia tenía 30 años y ya trabajaba en el banco. Recuerdo que lloró más que yo en el funeral. «Mami, nunca te voy a dejar sola», me susurró mientras abrazábamos el ataúd. «Vamos a cuidarnos mutuamente, tú y yo contra el mundo». 15 años habían pasado desde esa promesa. 15 años en Minoción, los que poco a poco, sin que me diera cuenta, mi hija había ido cambiando. Primero fueron comentarios pequeños sobre mis gastos, después quejas sobre mi forma de limpiar, luego críticas sobre mi ropa, mi comida, mis amigas. ¿Cuándo había empezado a tratarme como si fuera una carga? El año pasado, cuando cumplí 68, le propuse que hiciéramos una fiestecita pequeña, solo nosotras dos, como en los viejos tiempos. Alicia me miró como si le hubiera pedido que quemara dinero. «¿Para qué quieres celebrar que estás más vieja, mamá? Es ridículo a tu edad andar de festejera». Cancelé la fiesta. Pasé mi cumpleaños, viendo televisión mientras ella salía con sus amigas hasta altas horas. Hace 6 meses, cuando me enfermé de gripe,
Le pedí que me comprara medicina en la farmacia. «Estás muy consentida, mamá», me respondió sin levantar la vista del teléfono. «Ya estás grande para andar de dramática por un estornudo. Tuve que salir yo misma, con fiebre de 39 grados, a comprar mis medicinas». Hace 3 meses, cuando quise cambiar las cortinas de la sala porque ya estaban muy viejas, Alicia gritó que era mi dinero desperdiciado. «Este no es un hotel para que andes redecorando a cada rato. Confórmate con lo que tienes. Mi dinero. En mi casa. Conformarme con lo que tenía. ¿Cuándo había dejado de ser la dueña de mi propia vida?» Abrí los ojos y miré hacia la ventana. Afuera, la señora Esperanza, del edificio de enfrente, regaba sus plantas en el balcón. Tenía mi edad y vivía sola desde que se divorció. Pero se veía tranquila, satisfecha. Nadie la amenazaba. Nadie le exigía que entregara su hogar. Nadie la trataba como basura vieja. ¿Por qué yo no podía tener esa paz? Me levanté y caminé hacia el closet. En el estante de arriba guardaba una caja con fotografías viejas. La bajé con cuidado y la abrí sobre la cama. Ahí estaban todas nuestras memorias. Alicia bebé en mis brazos, su primer día de escuela, su graduación, su primer trabajo. En cada foto yo sonreía. En cada foto parecía una madre orgullosa y feliz. ¿Cuándo había dejado de sonreír? Tomé una fotografía donde Alicia tenía 15 años. Estábamos en Xochimilco, en una trajinera, comiendo elotes y cantando canciones. Ella me abrazaba y reía, con los ojos brillantes de felicidad. «Mami, eres la mejor del mundo», había escrito en la parte de atrás con su letra adolescente. Esa niña ya no existía. Había muerto en algún momento que yo no pude identificar, reemplazada por esta mujer fría que me veía como su enemiga. Guardé las fotos y volví a subir la caja al closet. No tenía caso aferrarse al pasado. El presente era lo que importaba, y en el presente mi hija me estaba echando de mi casa. Escuché que tocaban a la puerta. Los pasos de Alicia cruzando la sala, el sonido de la cerradura. Una voz masculina que no reconocí. «Buenas tardes, señorita Fonseca. Vengo por lo de la transferencia de propiedad. El notario. Había llegado temprano. Mi corazón se aceleró como motor descompuesto. Se suponía que tenía hasta las 5 para decidir, pero eran apenas las 3:30. Alicia había mentido. «¡Otra vez! Pase, por favor. Mi mamá ya está preparando los documentos». Mentira. No había preparado nada. Ni siquiera había decidido qué hacer. Escuché sus voces en la sala, hablando de papeles y firmas como si fuera una transacción comercial cualquiera. Como si no estuvieran destruyendo la vida de una mujer que había trabajado 45 años para tener un techo propio. «Señora Rosa», me llamó el notario desde la sala. «¿Podría venir un momento, por favor?» Mis piernas no querían moverse. Era como si mis pies estuvieran pegados al piso con cemento. Este era el momento. Tenía que salir de mi recámara y enfrentar la realidad. O firmaba los papeles y me convertía en una indigente con techo ajeno, o me negaba a firmar y me convertía en una indigente sin techo. No había tercera opción. Respiré profundo y caminé hacia la puerta de mi cuarto. La manija se sentía fría bajo mi mano temblorosa. Al otro lado me esperaban mi hija convertida en verdugo y un notario listo para ejecutar mi sentencia de muerte social. Pero antes de abrir, algo dentro de mí se reveló. Una vocecita pequeña pero firme que gritaba: «Esto no está bien». Una chispa de dignidad que se negaba a apagarse completamente. Tal vez no tenía opciones, pero al menos podía conservar algo de orgullo en este momento final. Abrí la puerta y salí hacia lo que podría ser mi última tarde como dueña de mi propio hogar. Salí de mi recámara con las piernas temblando, pero la espalda recta. El notario era un hombre joven, tal vez de 35 años,
que me sonrió con esa cortesía profesional que usan las personas cuando hacen un trabajo desagradable. «Señora Rosa Fonseca, supongo», dijo extendiendo la mano. «Soy el licenciado Medina». Su hija ya me explicó la situación. «¿Qué situación le explicó exactamente?», pregunté, manteniendo la voz firme, aunque el corazón me latía como tambor de guerra. Alicia se acercó rápidamente y puso su mano en mi hombro como si fuéramos las mejores amigas del mundo. Su toque me dio escalofríos. Le expliqué que quieres transferir el departamento a mi nombre, porque ya estás muy mayor para manejar estas responsabilidades, dijo con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. Muy mayor. Como si tener 69 años me convirtiera en una inválida mental. Como si no fuera capaz de decidir sobre mi propia vida. El licenciado sacó una carpeta llena de documentos y los extendió sobre la mesa del comedor. Mi mesa, donde había comido miles de desayunos, donde había ayudado a Alicia con sus tareas, donde había llorado la muerte de mi esposo. «Es un proceso sencillo, señora», explicó mientras ordenaba los papeles. «Solo necesito que firme aquí, aquí y aquí». Su hija ya tiene todo preparado para hacerse cargo de la propiedad. Hacerse cargo. Como si yo fuera una niña que necesitaba que alguien más tomara las decisiones por ella. Me senté frente a los documentos y los miré sin enfocar realmente las letras. Las palabras bailaban ante mis ojos. Transferencia, cesión de derechos, nueva propietaria. Cada término legal era una puñalada a 32 años de sacrificios. «Tome su tiempo, señora», dijo el notario con amabilidad fingida. «Sé que estos cambios pueden ser emotivos, como si estuviera donando un vestido viejo y no entregando mi vida entera». Alicia se sentó a mi lado y puso otra vez su mano sobre la mía. Su piel se sentía fría y húmeda. «Es lo mejor para las dos, mamá. Tú ya no tienes que preocuparte por nada y yo puedo asegurar nuestro futuro. Nuestro futuro». Pero según sus propias palabras, mi futuro era largarme de aquí para siempre. Tomé la pluma que me ofrecía el licenciado. Era pesada, como si estuviera hecha de plomo. Mi mano se quedó suspendida sobre el primer papel, temblando ligeramente. En ese momento, escuché voces en el pasillo del edificio. Risas de mujeres mayores que subían las escaleras después de su clase de ejercicios en el salón comunitario. Reconocí la voz de Marta, mi vecina de abajo, contando algo divertido que había pasado durante la rutina. Vida normal. Mujeres de mi ciertas, mi edad que seguían viviendo. Riéndose. Disfrutando de actividades. Mujeres que no tenían hijas tratando de robarles su hogar. «Mamá, ¿qué esperas?», me urgió Alicia, apretando mi mano. «El licenciado tiene otros compromisos». La presión de sus dedos se sintió como grilletes. Como si ya fuera su prisionera y no me hubiera dado cuenta. «Necesito un vaso de agua», murmuré, soltándome de su agarre. «Después firmas, mamá. Es solo un segundo. Necesito agua ahora». Me levanté de la silla y caminé hacia la cocina. Mis piernas se sentían como gelatina, pero seguían sosteniéndome. Abrí la llave y llené un vaso, pero no tenía sed. Solo necesitaba alejarme de esa mesa, de esos papeles, de la mirada ansiosa de Alicia esperando mi firma. El agua estaba fría y me ayudó a pensar con más claridad. Miré por la ventana de la cocina hacia el patio interior del edificio. La señora Carmen tendía ropa en su cuerda, silbando una canción. Sus movimientos eran lentos pero seguros. 73 años y todavía independiente, todavía dueña de su espacio. ¿Por qué yo no podía ser como ella? Regresé a la sala con el vaso en la mano. El licenciado revisaba su reloj con impaciencia disimulada. Alicia me miraba con una mezcla de frustración y falsa preocupación. «¿Ya te sientes mejor, mamá?»,
Preguntó con voz melosa. Me senté otra vez frente a los documentos. Las letras seguían ahí, esperando mi firma, esperando que destruyera mi propia vida con unas cuantas líneas de tinta. Tomé la pluma nuevamente. Mi mano se acercó al papel y entonces me detuve. No era solo mi firma lo que estaba en juego. Era mi dignidad, mi autorrespeto, los 32 años de trabajo honesto que había invertido en este lugar. Las noches sin dormir pagando la hipoteca, las comidas que me había saltado para que Alicia tuviera ropa nueva. Todo eso iba a desaparecer con mi firma. Señora, ¿está todo bien?, preguntó el licenciado, notando mi vacilación. Alicia se tensó en su silla. Su máscara de preocupación filial empezó a resquebrajarse. «Claro que está bien», respondió por mí. «Solo está un poco nerviosa. Es normal a su edad». A su edad, como si fuera una anciana senil incapaz de tomar decisiones racionales. Dejé la pluma sobre la mesa. «Necesito pensar esto un poco más», dije con voz firme. El silencio cayó como piedra en agua tranquila. Alicia me miró con los ojos desorbitados. El licenciado carraspeó incómodo. «Pero mamá, ya hablamos de esto», dijo Alicia con voz controlada pero tensa. «Ya tomaste la decisión». No, Alicia había tomado la decisión. Yo solo había estado demasiado asustada para resistirme. «Licenciado, creo que necesitamos más tiempo para discutir los detalles», dije, mirándolo directamente a los ojos. El hombre se veía confundido, mirando alternativamente a Alicia y a mí, como si estuviera presenciando un partido de tenis verbal. «Por supuesto, señora. Puedo regresar mañana, o cuando ustedes...» «No», interrumpió Alicia bruscamente. «Hoy. Tiene que ser hoy». Su máscara de hija preocupada se había caído completamente. Ahora se veía desesperada, casi histérica. «Disculpe, señorita, pero su madre tiene derecho a tomarse el tiempo que necesite para una decisión tan importante», dijo el licenciado con tono profesional. Alicia lo fulminó con la mirada, pero no podía contradecir a un notario sin quedar como lo que realmente era: una hija abusiva tratando de estafar a su madre. «Licenciado, creo que es mejor que regrese otro día», dije con toda la calma que pude reunir. «Le agradezco que haya venido». El hombre empezó a recoger sus papeles, claramente aliviado de salir de esa situación incómoda. «No hay problema, señora Fonseca. Aquí tiene mi tarjeta. Llámeme cuando esté lista». Cuando se fue, Alicia me miró, con una furia que me cortó la respiración. Ya no quedaba nada de la niña que había criado. Solo había una desconocida dispuesta a destruirme. «¿Cómo te atreviste a humillarme así delante del licenciado?», gritó Alicia en cuanto se cerró la puerta. Quedé como una idiota. Su rostro estaba rojo de ira, las venas del cuello marcadas como cuerdas tensas. Nunca la había visto tan furiosa, ni siquiera cuando era adolescente y le negaba algún permiso. «Yo no te humillé, Alicia. Solo decidí que necesitaba más tiempo para... ¿Tiempo para qué, mamá? Para seguir siendo una carga, para seguir estorbando en casa, en tu casa». Ahí estaba la verdad desnuda. Ya no era nuestra casa, ni mi casa. En su mente, siempre había sido suya. Esta casa la pagué yo, Alicia, con mi trabajo, con mi sudor. Eso ya no importa. Me interrumpió caminando en círculos por la sala como una fiera enjaulada. Lo que importa es el presente. Y en el presente tú ya no sirves para nada. No sirvo para nada. Las palabras me golpearon como martillazos. Mi propia hija, la razón por la que había vivido todos estos años, me decía que no servía para nada. Me dejé caer en el sillón, sintiendo que las fuerzas me abandonaban. 45 años de trabajo.
30 años criándola sola. 15 años cuidándola después de la muerte de su padre. Todo eso no servía para nada. ¿Sabes qué, mamá?, siguió gritando mientras se paseaba frente a mí. Ya me cansé de fingir. Ya me cansé de pretender que me importas. Desde que papá murió, no has sido más que una piedra en mi zapato. Una piedra en su zapato. Como algo molesto que había que remover para caminar cómodo. Te he mantenido todos estos años por lástima. Continuó sin parar. Porque me daba pena verte tan patética, tan sola. Pero ya se acabó mi paciencia. Lástima. Todo este tiempo había creído que vivíamos juntas porque nos queríamos, porque éramos familia, pero ella solo me había tolerado por lástima. Mañana mismo llamo a mis amigos para que saquen tus cosas. Siguió hablando mientras yo me encogía más en el sillón. Y si no quieres irte por las buenas, te vas por las malas. ¿Dónde iba a ir? A los 69 años, con una pensión de 600 pesos, sin familiares cercanos. ¿Dónde podía ir una mujer como yo? Alicia se detuvo frente a mí y se agachó para quedar a mi altura. Su cara estaba tan cerca que podía sentir su respiración caliente. «¿Entiendes, mamá? Ya no eres bienvenida aquí. Tu tiempo se acabó». Se enderezó y caminó hacia su recámara, dejándome sola en la sala con sus palabras resonando en mis oídos como campanas de funeral. Me quedé ahí inmóvil, viendo las sombras alargarse en el piso conforme el sol se movía hacia el horizonte. El departamento se llenó de un silencio pesado, roto solo por el sonido de Alicia moviendo cosas en su cuarto y hablando por teléfono en voz baja, probablemente organizando mi expulsión. A las 6 de la tarde escuché que tocaban a la puerta. Alicia salió corriendo de su recámara para abrir. «Marta, hola, qué sorpresa», dijo con esa voz falsa que usaba con los vecinos. «Buenas tardes, Alicia. Vengo a ver a tu mamá». No bajó a la clase de ejercicios y me preocupé. Marta, mi vecina del 1911, piso de abajo, 71 años, viuda como yo pero con una energía que envidiaba. Siempre me invitaba a las actividades del edificio, siempre tenía una sonrisa amable y un café caliente cuando las cosas se ponían difíciles. «Está un poco indispuesta», respondió Alicia bloqueando la entrada. «Tal vez otro día. Déjame saludarla tantito». No me tardó. Escuché los pasos de Marta acercándose a la sala antes de que Alicia pudiera detenerla. Cuando me vio en el sillón, su expresión cambió inmediatamente. «Rosa, ¿qué tienes? Te ves muy pálida». «Nada, Marta. Solo estoy cansada». Pero me conocía demasiado bien como para creerse esa mentira. Se sentó a mi lado y me tomó la mano. «¿Qué pasó, Rosa? Cuéntame». «No pasó nada», intervino Alicia desde la entrada. «Solo está un poco sensible». Marta la ignoró completamente y siguió mirándome con preocupación genuina. Era la primera vez en meses que alguien me miraba así, como si realmente me importara. «Rosa, ¿necesitas algo? ¿Quieres que te acompañe al doctor?» «No necesita doctor», dijo Alicia con impaciencia. «Solo necesita descansar». «Alicia, por favor, ¿puedo hablar a solas con tu madre un momento?» La tensión en la sala se podía cortar con cuchillo. Alicia me lanzó una mirada de advertencia que decía claramente: «No te atrevas a decir nada». Marta siguió, mi mirada hacia Alicia, y algo en su expresión cambió. Era una mujer inteligente que había criado 4 hijos y sabía reconocer las tensiones familiares. «Rosa, ¿por qué no vienes a tomar un café a mi departamento? Hace rato hice galletas de avena». «No puede», respondió Alicia inmediatamente. «Está muy cansada para bajar escaleras. Yo puedo decidir si estoy cansada o no», dije con una voz que me sorprendió por su firmeza. Alicia me miró con ojos de advertencia, pero Marta ya me estaba ayudando a levantarme del sillón. «Vamos, Rosa, un cafecito te va a hacer bien». «No quiero causar molestias». «¿Qué molestias ni qué nada? Somos vecinas. Para eso estamos».
Su mano en mi brazo se sentía cálida y firme. Hacía tanto que alguien no me tocaba con cariño genuino, que por poco me echo a llorar ahí mismo. Caminamos hacia la puerta mientras Alicia nos seguía como perro guardián. En el umbral, Marta se volteó hacia ella. «No te preocupes, mija. La regreso en un ratito». Y antes de que Alicia pudiera protestar, ya estábamos bajando las escaleras hacia el segundo piso. El departamento de Marta olía a canela y a hogar. Las paredes estaban llenas de fotografías de sus hijos y nietos. Plantas verdes colgaban de las ventanas. Había cojines bordados en el sillón y una manta tejida sobre el respaldo. Todo lo que mi casa había dejado de ser desde que se convirtió en territorio de guerra. «Siéntate aquí, Rosa», dijo señalando su sofá más cómodo. «Ahorita te traigo el café». Me hundí en los cojines suaves y por primera vez en horas pude respirar profundo. Aquí estaba a salvo. Aquí nadie me iba a gritar ni me iba a amenazar. Aquí me trataban como a un ser humano. Marta regresó con una bandeja llena de café humeante y galletas recién horneadas. Se sentó frente a mí y me miró con esos ojos bondadosos que habían visto mucho mundo. «Ahora sí, Rosa, cuéntame qué está pasando». Y por primera vez en meses, alguien me preguntaba cómo estaba realmente interesado en la respuesta. Las palabras salieron de mi boca como agua de presa rota. Le conté todo a Marta. La amenaza de Alicia, el notario, los papeles de transferencia, la humillación constante. Todo lo que había guardado durante meses por vergüenza, por miedo, por la absurda esperanza de que las cosas mejoraran solas. Marta me escuchó en silencio, asintiéndome de vez en cuando, sus ojos llenándose de indignación conforme avanzaba mi relato. Cuando terminé, me ofreció otra galleta y suspiró profundo. «Rosa, eso que me cuentas no está bien. No está nada bien. Lo sé, pero es mi hija, Marta. Es lo único que me queda de familia». «Familia no es quien comparte tu sangre, mija. Familia es quien te trata con respeto y cariño. Lo que me describes no es amor filial, es abuso, abuso». La palabra flotó entre nosotras como una revelación dolorosa. Nunca había pensado en mi situación usando ese término, pero encajaba perfectamente. Alicia me estaba abusando económica y emocionalmente. «¿Pero qué puedo hacer, Marta? A mi edad, con mi pensión, no tengo a dónde ir». «Claro que tienes opciones, Rosa. Tienes más opciones de las que crees». Marta se levantó y fue hacia una estantería llena de libros y papeles. Regresó con una tarjeta de presentación algo arrugada. «Este es mi abogado, Raúl Beltrán. Me ayudó cuando mi ex esposo quiso quitarme la casa después del divorcio. Es buena gente y sabe mucho de derechos de las personas mayores». Tomé la tarjeta con manos temblorosas. «Licenciado Raúl Beltrán Meza, defensor de los derechos del adulto mayor. No sé si pueda pagarlo, Marta. Primero habla con él. Muchas veces la primera consulta es gratis. Y si no tienes dinero, él conoce instituciones que ayudan a gente en tu situación. Gente en mi situación. Madres mayores siendo abusadas por sus propios hijos. ¿Cuántas mujeres como yo existirían en esta ciudad, en este país? Rosa, escúchame bien», dijo Marta tomando mis manos entre las suyas. «Tú tienes derechos. Ese departamento es tuyo. Nadie, ni siquiera tu hija, puede obligarte a dárselo. Nadie puede echarte de tu propia casa. Pero ella dice que yo ya no sirvo para nada, que soy una carga». «Eso que dice es mentira, Rosa. Cruel mentira. Tú sigues siendo una mujer completa, capaz, inteligente. Mira cómo me ayudaste cuando me enfermé el mes pasado. Mira cómo cuidas tus plantas, cómo mantienes tu casa limpia, cómo te arreglas todos los días». Era cierto. Yo no era una inválida. Seguía cocinando, limpiando, pagando mis gastos. Seguía siendo independiente en todo,
excepto en las decisiones que Alicia había empezado a tomar por mí. ¿Cuándo había permitido que eso pasara? Además, continuó Marta, tienes amigas que te queremos. Elena del cuarto piso siempre pregunta por ti. Doña Carmen te manda saludos cada vez que la veo. Gloria del grupo de la parroquia me dice que extraña nuestras pláticas después de misa. Tenía razón. No estaba completamente sola en el mundo. Tenía conexiones, relaciones, gente que se preocupaba por mí, gente que me veía como algo más que un estorbo. ¿Por qué había dejado que Alicia me convenciera de lo contrario? ¿Sabes qué vamos a hacer?, dijo Marta con determinación. Mañana temprano llamamos al licenciado Beltrán. Yo te acompaño si quieres. ¿Vendrías conmigo? Por supuesto, Rosa. Las amigas estamos para apoyarnos en los momentos difíciles. Amigas. Hacía tanto que alguien no me llamaba amiga. Hacía tanto que no me sentía parte de algo, valorada por alguien. Pero Alicia se va a poner furiosa si se entera. Alicia no tiene por qué enterarse de nada hasta que tú decidas qué hacer. Y cuando lo decidas, va a tener que aceptarlo, le guste o no. Me quedé en silencio, procesando todo lo que acababa de escuchar. Por primera vez en meses, tal vez en años, alguien me estaba diciendo que tenía opciones, que tenía derechos, que tenía valor. Merezco más que esto. La frase apareció en mi mente como un relámpago de claridad. Merecía más que las humillaciones, constantes, más que las amenazas, más que vivir con miedo en mi propia casa. Marta me sirvió más café y se sentó otra vez frente a mí. Rosa, ¿puedo preguntarte algo personal? Claro. ¿Cuándo fue la última vez que te compraste algo bonito para ti? Algo que realmente quisieras. Me quedé pensando. No recordaba. Los últimos años habían sido solo supervivencia. Pagar gastos, comprar comida, mantener la casa. Nunca había dinero extra para gustos personales. Siempre había alguna emergencia, de Alicia o algún gasto imprevisto que me absorbía cualquier peso extra. No me acuerdo, admití con tristeza. Pues vas a acordarte. Porque mañana después de ver al abogado, nos vamos al mercado y te vas a comprar algo bonito. Unos aretes, una blusa, lo que se te antoje. No puedo gastar dinero en... Si puedes, Rosa. Tu pensión es tuya. Tu dinero es tuyo. No tienes que pedirle permiso a nadie para gastarlo en lo que quieras. Tenía razón otra vez. ¿Cuándo había empezado a pedirle permiso a Alicia para todo? ¿Cuándo había dejado de sentirme dueña de mi propia vida? ¿Sabes qué? Más vamos a hacer. Continuó Marta con entusiasmo creciente. Te vas a venir a desayunar conmigo mañana. Voy a hacer hot cakes con miel, esos que me dijiste que te gustaban. Pero Alicia esperará que esté en casa. Alicia puede esperar sentada. Tú tienes derecho a desayunar donde se te pegue la gana. Por primera vez en todo el día, sentí algo parecido a una sonrisa formándose en mis labios. La rebeldía tenía un sabor dulce que había olvidado por completo. Nos quedamos platicando hasta las 8 de la noche. Marta me contó de sus nietos, de sus clases de baile, de sus planes para remodelar el baño. Conversación normal entre amigas, normales, sin amenazas, sin humillaciones, sin caminar sobre cáscaras de huevo. Cuando subí al tercer piso, Alicia me esperaba en la puerta con cara de pocos amigos. ¿Dónde andabas? Te estuve buscando. Tomando café con Marta. Respondí con una tranquilidad que me sorprendió. ¿Para qué? ¿Qué tenías que platicar con esa entrometida? Marta, que había sido más amable conmigo en 2 horas que Alicia en 2 años. Platicamos de muchas cosas, dije caminando hacia mi recámara. Cosas de amigas, y me metí a mi cuarto antes de que pudiera responder. Esa noche, por primera vez en meses, no me dormí llorando. Me dormí planeando mi resurrección. Al día siguiente desperté antes del amanecer.
pero no por angustia como había sido costumbre en los últimos meses. Desperté porque mi mente estaba clara, enfocada. Tenía un plan. Me bañé, me arreglé el cabello y me puse mi blusa azul, favorita. Esa que Alicia siempre criticaba diciendo que era muy llamativa para mi edad. Hoy me importaba un bledo su opinión. Hoy iba a hacer lo que yo quisiera. Eran las 7 de la mañana cuando bajé al departamento de Marta. Ella ya me esperaba con la mesa puesta y el olor de hotcakes recién hechos llenando su cocina. «Buenos días, Rosa. Te ves radiante hoy». «Me siento diferente, Marta. Como si hubiera despertado de un sueño muy largo. Mejor dicho, de una pesadilla muy larga». Desayunamos tranquilas, planeando el día. Marta ya había llamado al licenciado Beltrán y había conseguido una cita para las 11 de la mañana. Después iríamos al mercado, como habíamos prometido. Mientras comíamos, le conté a Marta algo que había recordado durante la noche. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Hace 3 años, cuando Alicia perdió su trabajo en el banco, yo le presté 15.000 pesos de mis ahorros para que pudiera mantenerse mientras encontraba algo nuevo. 15.000 pesos. No era poco dinero para una pensionada. Y te los devolvió, jamás. Ni siquiera los ha mencionado. Actúa como si nunca hubiera pasado. Eso también lo vamos a mencionar con el abogado, Rosa. Tienes derecho a recuperar tu dinero. Cuando subí a mi departamento para buscar los documentos que necesitaría para la cita, Alicia estaba desayunando, en la mesa, revisando su teléfono. «¿A dónde vas tan arreglada?», preguntó sin levantar la vista. «Salgo con Marta. Tenemos algunos pendientes». «¿Qué pendientes?». «Cosas nuestras», respondí con una tranquilidad que la hizo levantar la cabeza bruscamente. «Espero que no andes llenándole la cabeza de ideas raras a esa señora». «¿Qué ideas podrían ser raras, Alicia?». «No lo sé, pero más te vale no andar inventando cosas sobre mí. Inventar cosas como si los gritos, las amenazas y la humillación constante fueran producto de mi imaginación. No tengo nada que inventar, Alicia. La verdad habla sola». Se quedó mirándome, con una expresión que no pude descifrar. Sorpresa, tal vez, o irritación. Estaba acostumbrada a que le bajara la cabeza, a que aceptara todo sin protestar. «Solo voy a decirte una cosa, mamá. Espero que no estés planeando ninguna tontería, porque te puedo hacer la vida muy difícil, más difícil que ahora. No creo que sea posible». Y salí del departamento antes de que pudiera responder. Marta me esperaba en el lobby del edificio, vestida con una falda floreada y un suéter rosa que la hacía ver años más joven. Tomamos un taxi hacia el centro de la ciudad, donde estaba el despacho del licenciado Beltrán. El abogado resultó ser un hombre de unos 65 años, canoso, con arrugas que hablaban de experiencia y ojos bondadosos que me inspiraron. Confianza inmediata. «Señora Fonseca, me da mucho gusto conocerla». Marta me contó un poco de su situación por teléfono. «Platíqueme con detalle qué está pasando». Le conté toda la historia otra vez. Esta vez fue más fácil, más fluido. Las palabras salían sin el peso de la vergüenza que había sentido el día anterior. El licenciado Beltrán tomaba notas, hacía preguntas específicas, pedía aclaraciones. Cuando terminé, se recostó en su silla y suspiró. «Señora Rosa, lo que me describe constituye violencia familiar y abuso patrimonial. Son delitos penales. Delitos. Mi hija estaba cometiendo delitos contra mí y yo había estado permitiéndolo por miedo y por amor mal entendido. ¿Qué puedo hacer, licenciado?» «Varias cosas. Primero, podemos levantar una denuncia por violencia familiar. Segundo, podemos solicitar medidas de protección para que su hija no pueda amenazarla o intimidarla. Tercero, podemos iniciar un juicio para recuperar el dinero que le prestó. Todo eso es posible». «No solo es posible, señora. Es su derecho.
Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a abusar de usted solo porque es su familiar. Me sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros. Durante meses había creído que no tenía opciones, que tenía que aguantar todo porque Alicia era mi hija. Pero estaba equivocada. Hay algo más que deba saber, licenciado. Dígame. Ayer mi hija trajo un notario para obligarme a transferirle mi departamento. Yo no firmé, pero me amenazó con sacarme a la fuerza si no lo hacía. El rostro del licenciado se ensombreció. Eso es extorsión, señora Rosa. Un delito muy grave. Su hija puede ir a la cárcel por lo que está haciendo. Cárcel. No quería que Alicia fuera a la cárcel. Solo quería que me dejara vivir en paz. No necesariamente tenemos que llegar a eso, continuó el abogado como si hubiera leído mis pensamientos. Muchas veces, cuando los agresores se dan cuenta de que sus víctimas conocen sus derechos y están dispuestas a defenderlos, cambian de actitud. ¿Qué me recomienda que haga? Por lo pronto vamos a redactar una carta dirigida a su hija, explicándole que usted conoce sus derechos y que no va a permitir más abusos. Le vamos a dar un plazo para que modifique su conducta. Si no lo hace, procederemos legalmente. Una carta. Sonaba tan simple, pero sentí que era el primer paso hacia mi libertad. También le recomiendo que abra una cuenta bancaria nueva donde solo usted tenga acceso. Su pensión debe depositarse ahí, no en ninguna cuenta que su hija pueda manejar. Alicia no maneja mi cuenta, pero siempre está preguntando cuánto tengo, en qué gasto, controlando cada peso. Eso también va a cambiar, señora Rosa. Su dinero es suyo. Sus decisiones son suyas. Su vida es suya. Salimos del despacho con una copia de la carta que el licenciado enviaría a Alicia y una cita para la semana siguiente. Me sentía mareada, pero no de miedo, de emoción. Por primera vez en años, alguien me había escuchado de verdad. Alguien me había dicho que tenía razón, que merecía respeto, que tenía opciones. «Ahora sí, Rosa», dijo Marta tomándome del brazo. «Vamos a comprarte algo bonito para celebrar». Fuimos al mercado de artesanías en el centro. Marta me convenció de comprarme unos aretes de plata con piedras azules que hacían juego con mi blusa. Costaban 150 pesos, dinero que normalmente habría considerado un desperdicio. Pero hoy no. Hoy era una inversión en mi autoestima. También compré un rebozo tejido a mano, en colores brillantes, y una pulsera con mi nombre grabado, Rosa. Como si fuera importante recordar quién era yo más allá de ser la madre de Alicia. Cuando regresamos al edificio, me sentía como una mujer nueva. Llevaba mis compras en una bolsa colorida, mis aretes nuevos brillaban en mis orejas, y por primera vez en meses caminaba con la espalda recta. No necesito permiso para empezar de nuevo. La frase apareció en mi mente como un mantra poderoso. No necesitaba el permiso de Alicia para ser feliz. No necesitaba su aprobación para vivir mi vida. Se acerca el día en que dejarán de subestimarme. Cuando entré al departamento esa tarde, Alicia me esperaba en la sala con los brazos cruzados y una expresión que no había visto antes. Había algo diferente en su postura, una tensión nueva que me puso alerta. ¿Dónde andabas, mamá? Te busqué. Toda la mañana, ya te dije. Salí con Marta. Sus ojos se fijaron inmediatamente en mis aretes nuevos, en el rebozo que llevaba puesto, en la bolsa de compras que traía en la mano. ¿Y eso de dónde salió? Me lo compré, respondí con naturalidad, colgando el rebozo en el perchero de la entrada. ¿Te lo compraste? ¿Con qué dinero? Con mi dinero, Alicia, con mi pensión. Su rostro se transformó lentamente, como si una máscara se estuviera derritiendo para revelar algo feo debajo. Tu pensión que apenas alcanza para tus medicinas. ¿De dónde sacaste para andar de comprona,
Como si una mujer de 69 años no tuviera derecho a darse un gusto de vez en cuando. Tengo derecho a comprarme lo que quiera con mi dinero, dije caminando hacia la cocina para servirme un vaso de agua. Alicia me siguió como depredador acechando a su presa. Ajá, ahora resulta que tienes derechos. ¿Quién te metió esas ideas en la cabeza? Esa vieja metiche de Marta. Marta no es metiche, es mi amiga, tu amiga, repitió con sarcasmo. ¿Y qué tanto platicaron tu amiga y tú? De muchas cosas, respondí sin voltear a verla, concentrándome en beber mi agua lentamente. De muchas cosas, ¿como qué, mamá? No te hagas la misteriosa conmigo. Me volteé hacia ella y por primera vez en meses la miré directamente a los ojos sin bajar la vista. Hablamos de respeto, Alicia, de cómo las madres merecemos ser tratadas con dignidad por nuestros hijos. El silencio que siguió fue tenso como la cuerda de un arco a punto de disparar. Alicia me estudió con una intensidad que me erizó la piel. Respeto, murmuró lentamente. Dignidad. Vaya, vaya. Parece que alguien te está llenando la cabeza de ideas muy interesantes. No son ideas, Alicia. Son derechos. Derechos que tengo como persona, como madre, como dueña de esta casa. Su expresión cambió otra vez. Esta vez fue como ver a una serpiente, preparándose para atacar. Dueña de esta casa, repitió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mamá, creo que se te está olvidando algo muy importante. ¿Qué se me está olvidando? Se te está olvidando que sin mí, tú no eres nada, absolutamente nada. Las palabras cayeron entre nosotras como piedras en agua tranquila, pero esta vez no, me hundieron. Esta vez las escuché desde la superficie, flotando con la fuerza que me había dado la mañana con Marta y el licenciado Beltrán. Sin ti yo soy Rosa Fonseca, respondí con voz firme. Una mujer que trabajó 45 años, que crió sola a una hija, que pagó una casa completa, que tiene amigas que la quieren y la respetan. Alicia se quedó inmóvil, como si mis palabras la hubieran abofeteado. Amigas que te quieren, dijo finalmente con una risa amarga. Rosa, por favor, esa gente solo te habla por lástima. ¿Crees que les importas realmente? Sus palabras buscaban herirme como habían hecho durante meses, pero rebotaron contra la nueva coraza que había construido esa mañana. Me importa lo suficiente como para acompañarme a resolver mis problemas legales. Problemas legales. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. No había planeado decírselo así, tan directo, tan pronto. El rostro de Alicia se puso pálido. ¿De qué problemas legales estás hablando? Ya era demasiado tarde para retroceder. El dado estaba echado. Fui a ver a un abogado hoy, Alicia. Me explicó cuáles son mis derechos. Me explicó que nadie puede obligarme a entregar mi casa. Me explicó que amenazar a tu propia madre es un delito. Delito. La palabra quedó flotando en el aire como humo de incendio. Alicia me miró durante varios segundos, que se sintieron como horas. Cuando habló, su voz sonaba diferente. Más controlada, más calculadora. Mamá, creo que no entiendes la situación. Creo que esa gente te está manipulando. Como si defender mis derechos fuera manipulación. Mira, continuó con un tono falsamente conciliador. Tal vez ayer me expresé mal. Tal vez fui un poco dura contigo. El estrés del trabajo, ya sabes, un poco dura. Como si amenazar con echarme a la calle fuera solo un malentendido causado por el estrés laboral. No fue el estrés, Alicia. Has estado tratándome mal durante meses. Años, tal vez. Eso no es cierto, mamá. Yo te he cuidado, te he mantenido. Me has humillado, me has amenazado.
Has controlado cada peso que gasto como si fuera tu empleada y no tu madre. Mi voz se fue alzando conforme hablaba, liberando años de frustraciones acumuladas. Has hecho que me sienta como una carga, como un estorbo, como alguien que no merece respeto ni consideración. Alicia retrocedió un paso, como si mis palabras fueran empujones físicos. Mamá, cálmate. Los vecinos te van a escuchar. ¡Que me escuchen!, grité finalmente. Que escuchen que Rosa Fonseca ya no va a permitir que la traten como basura en su propia casa. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el ruido de la calle pareció apagarse. Alicia me miraba como si fuera una desconocida, como si nunca antes hubiera visto a esta mujer que le gritaba y le reclamaba. Porque esa mujer no había existido hasta hoy. ¿Sabes qué, mamá?, dijo finalmente con voz muy baja y muy fría. Creo que cometiste un gran error yendo con ese abogado. No fue un error, Alicia. Fue la mejor decisión que he tomado en años. Ya vamos a ver si sigues pensando lo mismo. Y se metió a su recámara, cerrando la puerta con tanta fuerza que hizo temblar las paredes. Me quedé sola en la cocina, temblando de pies a cabeza. Pero no era el temblor del miedo. Era el temblor de la adrenalina, de la emoción, de la liberación. Por primera vez en años le había dicho a Alicia exactamente lo que pensaba. Por primera vez había puesto límites. Por primera vez había defendido mi dignidad y seguía en pie. Me serví otro vaso de agua y me senté en la mesa del comedor. Mis manos temblaban ligeramente mientras bebía, pero mi mente estaba clara. No vine a vengarme, vine a recuperar lo que me pertenece. Mi casa, mi vida, mi autorrespeto. Todo lo que había perdido poco a poco sin darme cuenta. Todo lo que había entregado a cambio de una paz falsa que nunca llegó. Esa noche cené sola en la cocina, en silencio. Alicia no salió de su cuarto, pero podía escucharla, hablando por teléfono en voz baja, haciendo llamadas que duraban mucho tiempo. No me importaba. Ya había plantado mi bandera. Ya había trazado mi línea en la arena. Ahora solo quedaba esperar a ver de qué lado se iba a colocar ella. A la mañana siguiente desperté con un peso extraño en el estómago. No era miedo, era expectativa. Algo iba a pasar. Lo sentía en el aire como cuando se avecina una tormenta. Alicia ya estaba en la cocina cuando salí de mi recámara. Estaba preparando café y actuando como si nada hubiera pasado la noche anterior. Demasiado normal, demasiado tranquila. «Buenos días, mamá», dijo con una sonrisa que no me convenció para nada. «¿Quieres café?» «Buenos días». «Sí, por favor». Me senté a la mesa y la observé moverse por la cocina. Sus movimientos eran precisos, calculados, como los de un actor ensayando su papel antes de salir a escena. Me sirvió el café en mi taza favorita y se sentó frente a mí con su propia taza. «Mamá, he estado pensando en lo que hablamos ayer». «Sí, creo que tienes razón. He estado muy estresada últimamente y tal vez he sido injusta contigo. Tal vez». Como si no hubiera certeza en las amenazas, los gritos, la humillación constante. «Aprecio que lo reconozcas, Alicia. Por eso he decidido hacer algunos cambios». Continuó con esa sonrisa falsa pegada en el rostro. «Quiero que nuestra relación mejore». «¿Qué tipo de cambios?» «Bueno, para empezar, creo que tienes razón sobre el departamento. Es tuyo y debe seguir siendo tuyo». Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera practicado el discurso frente al espejo. Me alegra escuchar eso. «Sí, pero también he estado pensando que tal vez sería bueno que tuvieras más independencia, más libertad para hacer lo que quieras. Más libertad». La forma en que lo dijo me puso alerta. «¿A qué te refieres exactamente?» «Pues mira, yo he estado viviendo aquí contigo desde que papá murió.
Pero tal vez ya es hora de que cada una haga su vida por separado. Cada una haga su vida por separado. Las palabras flotaron en el aire cargadas de significados ocultos. Estás diciendo que te quieres ir. No exactamente. Estoy diciendo que tal vez tú estarías más cómoda en un lugar diseñado especialmente para personas de tu edad. Personas de mi edad. El eufemismo me cayó como balde de agua fría. ¿Te refieres a un asilo? No es un asilo, mamá. Son residencias para adultos mayores. Lugares muy bonitos donde puedes hacer amigas, tener actividades, cuidado médico las 24 horas. Cuidado médico las 24 horas. Como si fuera una inválida que no podía cuidarse sola. Alicia, yo no necesito cuidado médico constante. Estoy perfectamente bien. Por supuesto que estás bien, mamá. Pero piénsalo. No tendrías que preocuparte por limpiar, por cocinar, por nada. Todo estaría resuelto para ti. Todo resuelto. Incluida mi libertad, mi independencia, mi dignidad. Y tú te quedarías con el departamento. Bueno, alguien tiene que vivir aquí. No puede quedarse vacío. Ahí estaba la verdad desnuda. No había cambiado nada. Solo había refinado su estrategia. En lugar de echarme a la fuerza, quería convencerme de que me fuera voluntariamente. Alicia, ayer fui con un abogado precisamente. Porque no quiero irme de mi casa. Sí, ya me lo dijiste. Pero mamá, piénsalo bien. ¿Qué vas a hacer aquí sola cuando yo ya no esté? Cuando dijiste que te ibas, no dije cuándo. Dije cuándo. Eventualmente voy a tener mi propia vida. Mi propia familia, tal vez. Su propia familia. A los 45 años, sin novio a la vista, hablando de una familia hipotética para justificar echarme de mi casa. Alicia, este es mi hogar. Aquí voy a quedarme. Su sonrisa falsa se desvaneció lentamente. Mamá, no seas necia. Estoy tratando de hacer esto por las buenas. Por las buenas. Como si hubiera una forma buena de robarle la casa a tu propia madre. No hay nada que hacer, Alicia. No me voy a ir. Se quedó callada por un momento, removiendo su café con movimientos mecánicos. Cuando levantó la vista, ya no quedaba rastro de la falsa amabilidad. Está bien, mamá. Tú lo quisiste así. Se levantó de la mesa y caminó hacia la sala. La seguí, presintiendo que algo malo venía. Tomó su celular y marcó un número. Hola, doctor Mendoza. Soy Alicia Fonseca. Necesito hablar con usted sobre mi mamá, doctor Mendoza, el médico que me había atendido el año pasado cuando tuve neumonía. ¿Qué tenía que ver él en esto? Sí, doctor. Estoy muy preocupada por su estado mental. Ha estado muy agresiva últimamente, muy paranoica. ¿Qué estás haciendo?, le grité, tratando de quitarle el teléfono. Ella me empujó y siguió hablando. Ayer fue a ver a un abogado porque dice que yo la estoy amenazando. Está inventando cosas, doctor. Creo que puede tener principios de demencia. ¡Demencia! Mi propia hija estaba diciéndole a mi médico que tenía demencia. Sí, doctor. Necesito que la evalúe. Estoy muy preocupada por su seguridad. Colgó el teléfono y me miró con esa sonrisa fría que me helaba la sangre. ¿Sabes qué, mamá? Si quieres jugar con abogados, yo también puedo jugar. Pero yo conozco las reglas mejor que tú. No tienes derecho a inventar mentiras sobre mi salud mental. No estoy inventando nada. Estoy preocupada por una madre que de repente se volvió agresiva y paranoica. Cualquier doctor lo entendería. Mi mente trabajaba a toda velocidad, tratando de entender las implicaciones de lo que acababa de pasar. Si un médico certificaba que tenía problemas mentales, podían declararme incapaz. Podían quitarme el control de mis decisiones, de mi dinero, de mi vida. Podían internarme en contra de mi voluntad. Alicia había encontrado la forma perfecta de deshacerse de mí sin parecer la mala de la película. No era una hija abusiva. Era una hija preocupada por una madre con demencia.
Vas a tener que elegir, mamá, dijo con voz muy calmada. O aceptas irte voluntariamente a una residencia bonita donde vas a estar cómoda, o el doctor va a tener que evaluar tu capacidad mental. Era una trampa perfecta. Si me resistía, lo usaría como evidencia de mi supuesta demencia. Si aceptaba irme, perdía mi casa de todas formas. Pero había una cosa que Alicia no sabía. Había una cosa que no había calculado en su plan perfecto. Yo ya no era la mujer, asustada y sola de hace 2 días. Ahora tenía aliados. Saqué mi celular y marqué el número del licenciado Beltrán. Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Licenciado, necesito ayuda urgente. Mi hija acaba de llamar a mi médico para decirle que tengo demencia. El silencio del otro lado de la línea duró solo unos segundos. Señora Rosa, necesito que venga a mi oficina inmediatamente y traiga a alguien de confianza como testigo de lo que acaba de pasar. Voy para allá, licenciado. Colgué y miré a Alicia directamente a los ojos. No me voy por cobardía. Me voy porque entendí que ya no tengo que quedarme donde no soy querida. Y salí del departamento dejándola con la palabra en la boca. Esta vez, la guerra había comenzado oficialmente. 3 meses después, estaba sentada en mi sala, tomando café en mi taza favorita y viendo las noticias matutinas en paz. El departamento se sentía diferente ahora, más liviano, como si hubieran quitado un peso invisible que había estado aplastando cada rincón durante años. Marta subió a visitarme como todas las mañanas desde que esto terminó. Traía pan dulce recién comprado y esa sonrisa que siempre me alegraba el día. Buenos días, Rosa. ¿Cómo amaneciste? Muy bien, Marta. Cada día mejor. Y era cierto. Cada mañana despertaba sintiendo que mi vida me pertenecía un poco más. El proceso legal había sido más rápido de lo que esperaba. Cuando el licenciado Beltrán presentó la denuncia por violencia familiar y las grabaciones que Marta había hecho discretamente con su celular durante nuestra conversación del día anterior, el caso se volvió muy claro para las autoridades. El doctor Mendoza, después de evaluarme adecuadamente, certificó que mi salud mental era perfecta. Más aún, cuando el licenciado le explicó lo que Alicia había intentado hacer, el doctor se sintió tan indignado que accedió a testificar a mi favor. Resultó que no era la primera vez que veía casos de hijos adultos tratando de manipular diagnósticos médicos para controlar a sus padres. La orden de restricción llegó una semana después. Alicia tenía prohibido acercarse a mí, amenazarme o intentar cualquier tipo de manipulación. Tenía 30 días para desalojar mi departamento. Recuerdo el día que se fue. No hubo lágrimas, no hubo disculpas, no hubo reconocimiento de lo que había hecho. Solo una mirada de odio puro mientras cargaba sus maletas hacia la puerta. Vas a terminar sola y abandonada, mamá. Nadie más te va a aguantar. Fueron sus últimas palabras antes de cerrar la puerta. Se equivocó. Mi teléfono sonaba constantemente con llamadas de Elena del 4º piso, de doña Carmen, de Gloria del grupo de la parroquia. Mujeres que habían estado ahí todo el tiempo, esperando a que yo me diera cuenta de que no estaba sola. El martes pasado había ido a mi primera clase de baile en el centro comunitario. Al principio me sentí ridícula. Una mujer de 69 años tratando de aprender pasos nuevos. Pero la maestra, una señora de 75 años que se movía como adolescente, me dijo algo que se me quedó grabado. Rosa, la vida no se acaba cuando cumples 60. Se reinventa. Tenía razón. Estos últimos meses habían sido mi reinvención. Había abierto mi cuenta bancaria nueva, donde solo yo tenía acceso. Mi pensión llegaba ahí cada mes, y por primera vez en años podía gastar mi dinero sin pedirle permiso a nadie. Me había comprado ropa nueva, había pintado la recámara de Alicia de un azul claro que me gustaba, había llenado la casa de plantas que ella siempre criticaba por considerarlas un gasto innecesario.
Había vuelto a sonreír. Marta se sentó en el sillón frente a mí y me miró con esa expresión maternal que había adoptado desde que nos hicimos amigas verdaderas. Rosa, tengo que contarte algo. ¿Qué cosa? Ayer me encontré a Alicia en el supermercado. Se me tensó el estómago automáticamente. Había pasado 3 meses sin saber nada de ella y me había acostumbrado a esa paz. ¿Qué te dijo? Nada. Ni siquiera me volteó a ver. Pero se veía... no sé cómo decirlo. Diferente. ¿Diferente cómo? Más pequeña, más gris. Como si hubiera perdido algo importante. Tal vez había perdido algo importante. La había perdido a mí. No a la madre que había abusado y humillado, sino a la mujer que había trabajado 45 años para darle todo lo que necesitara. La mujer que la había criado sola, que había sacrificado sus propios sueños por los de ella. Esa mujer se había ido para siempre, y tal vez, en algún rincón de su corazón, Alicia se estaba dando cuenta de lo que había perdido. Pero ya era demasiado tarde para los arrepentimientos. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, la señora Esperanza del edificio de enfrente regaba sus plantas como todas las mañanas. Me saludó con la mano y yo le respondí, el saludo. Vida normal, rutinas simples, paz cotidiana. La semana pasada había recibido una carta del licenciado Beltrán. Alicia había pagado los 15.000 pesos que me debía, más intereses. El dinero estaba depositado en mi cuenta nueva. No era venganza, era justicia. Marta, ¿puedo contarte algo? Claro, Rosa, lo que sea. A veces me siento culpable. ¿Culpable de qué? De haber esperado tanto tiempo para defenderme, de haber permitido que me tratara así durante años. Rosa, mírame. Me volteé hacia ella. Sus ojos tenían esa sabiduría que solo dan los años y las experiencias difíciles. Tú no tienes la culpa de nada. Fuiste una madre amorosa que creyó en su hija hasta el final. No hay nada de malo en eso, pero debí haber puesto límites antes. Los pusiste cuando pudiste, cuando estuviste lista. Y mira el resultado. Tenía razón. No podía cambiar el pasado, pero había tomado control de mi presente, y eso era lo que importaba. Esa tarde, después de que Marta se fue, me senté en mi escritorio nuevo a escribir en el diario que había empezado a llevar por recomendación del psicólogo que había comenzado a ver. Escribir me ayudaba a procesar todo lo que había vivido, a entender cómo había llegado a permitir tanto abuso, a celebrar cada pequeño paso hacia mi independencia emocional. Hoy escribí, porque al final no es la pensión ni la casa lo que te define, es tu capacidad de levantarte una y otra vez. Me levanté una vez más, y esta vez fue para quedarme en pie. El sol se ponía detrás de las montañas cuando terminé de escribir. Mi departamento se llenó de esa luz dorada que hace que todo se vea más bonito, más esperanzador. Mañana iba a ir al mercado con Elena. El sábado tenía clase de baile. El domingo Gloria y yo íbamos a misa juntas y después al café que abrieron cerca de la parroquia. Planes, proyectos, futuro, cosas que había dejado de tener cuando permití que Alicia se apropiara de mi vida. Cosas que había recuperado cuando decidí que merecía más que esto. Y lo merecía. Lo seguía mereciendo. Cada mañana que despertaba en mi cama, en mi casa, con mi vida, de vuelta en mis manos, era una pequeña victoria contra todos los que habían tratado de convencerme de que ya no valía nada. Rosa Fonseca, 69 años, trabajadora, sobreviviente, mujer libre. Esa era yo ahora, y esa era yo para siempre. Encendí las luces del departamento y puse música suavecita en la radio. Mañana sería otro día de mi nueva vida, y tenía muchas ganas de vivirlo.
porque había aprendido la lección más importante de todas. Nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para ser feliz.